La presentación de hoy viene a hablar precisamente de una escala que se busca para identificar esos factores de riesgo personales dentro de las organizaciones. Varios ponentes han hablado acá de la necesidad de intervenir desde el factor humano, desde ese factor individual que está presente en la comisión de accidentes, de esos siniestros laborales. Y dado mi interés, digamos, me he aventurado y he venido como trabajando en la parte de diseño de instrumentos para mm, la evaluación de estos comportamientos de riesgo. Esta escala se llama escala de autopercepción de comportamiento de riesgo, es la EACR, para esa prevención de riesgos laborales. ¿Por qué hablamos de comportamientos de riesgo? Entonces, cuando hablamos de comportamiento, desde el concepto, desde el componente psicológico, hablamos de esos procesos internos del individuo que están modelados o influenciados por nuestro entorno. Entonces, desde allí ese comportamiento puede ser voluntario o involuntario, consciente, inconsciente, dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos. Lo vemos a diario en las calles. Es obligatorio el casco en los motociclistas, pero no lo usan. Su comportamiento es voluntario, no lo usan porque no les gusta, pero modifican el comportamiento cuando ven a un agente de tránsito, policía de tránsito, se lo ponen y modifican el comportamiento basado en el entorno porque ver un agente de tránsito implica una multa y yo no quiero que me multen, entonces me pongo el casco y que no me vean que estoy incumpliendo la norma. Pasa exactamente igual en el contexto de trabajo donde si yo tengo que trabajar en espacios en alturas y tengo que utilizar ciertas medidas de protección, de prevención, no las uso porque las considero que no son necesarias, porque toda la vida he trabajado así, pero cuando está el supervisor, eh, ahí sí las uso, entonces modifico mi comportamiento. Para riesgo, dice la norma ISO 31000, nos dice que es ese efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Oiga, ¿será que si yo me comporto de esta forma habrá un riesgo de accidente? Y lo que busca identificar son si esos comportamientos son positivos o negativos, que en este caso se busca identificar esos factores negativos para la prevención de accidentes y que esto disminuye la incertidumbre sobre las acciones que realiza el trabajador y los resultados que se esperan de él en la organización. Por tanto, digamos que una definición específica son que esos comportamientos de riesgo son acciones que aumentan esa probabilidad de consecuencias negativas. Ya vamos a ver cómo está compuesta la escala y cuáles son esos factores que pueden aumentar las consecuencias negativas, tanto para la salud física, es decir, las lesiones que quedan, salud mental, esos trastornos, ese estrés postraumático, esas afectaciones de salud mental que quedan, y la afectación social por pérdida de capacidad laboral, por reubicación, por limitación funcional, y que esto pues tiene un impacto en la persona. Esos comportamientos de riesgo, lo mencionaba hace un momento, son voluntarios o involuntarios y se pueden ver en cualquier parte, en el colegio, en el trabajo, en la familia. De pronto ustedes desde pequeños han visto que hay un niño que en la casa con los padres es muy bien portado, muy juicioso, pero cuando el padre se va o la madre se va y no está bajo la supervisión de ellos, el comportamiento cambia y es totalmente impulsivo, inquieto, grosero, dañino, entonces cambia el comportamiento de acuerdo a. ¿Listo? Lo vemos en la toma de decisiones de consumo de sustancias, de conductas sexuales de riesgo, de comportamientos de riesgo en la vía. Por eso, cuando hablamos de accidentalidad, tenemos que remitirnos aquí en Colombia directamente a FASECOLDA y que es esa entidad del Estado, el Fondo de Riesgos Laborales, que hace seguimiento y estadística a la accidentalidad laboral en Colombia. Entonces, como tal, todo factor de accidente o todo accidente sucedido
tiene un impacto en la capacidad productiva de las organizaciones. Es decir, no solamente afecta la capacidad productiva del individuo, sino que como una reacción en cadena afecta la capacidad productiva de la organización por varias razones. Una, él no va a trabajar, entonces deja de cumplir unas funciones. Dos, esas funciones se le asignan a un tercero que si es de la organización va a tener que compartir responsabilidades, por tanto va a descuidar su función en su puesto natural y va a realizar a medio ritmo, a mitad de capacidad, el trabajo de la persona accidentada. O si es un externo que lo contrataron porque necesitaban la persona que cumpliera la función, pues esta persona va a tener que entrar en una curva de aprendizaje que puede ser lenta, que si no tiene una experiencia previa, y va a afectar esa capacidad productiva de la organización a corto plazo. En Colombia ya lo vamos a ver, las cifras de accidentes laborales y viales son preocupantes. Esto pues sí tiene un impacto económico para el sector salud, para el sector de seguridad de riesgos, lo que son las ARLs y las aseguradoras, y para las empresas en pérdida de productividad, porque el tiempo cesante del trabajador por incapacidad laboral, por accidente o por enfermedad o por muerte, pues sencillamente afecta esa capacidad productiva y esa generación de ingresos. En cuanto a accidentes de tránsito, la OMS estima que a nivel internacional, más o menos, el costo está entre el 1 y el 3% del Producto Interno Bruto de cada país. Es decir, que en esa atención a los siniestros viales hay una pérdida significativa de recursos por los costos de tratamiento médico, por los costos de aseguramiento, por las pólizas de responsabilidad civil a terceros. Y esto pues sencillamente impacta a todo el ciclo productivo, bien sea por enfermedad, por muerte, que afecta como tal. Y adicional, a nivel social, está la afectación a la persona que se accidenta y a su núcleo familiar. Eh, Hay registros o hay información académica que establece que por cada persona accidentada o discapacitada, en condición de discapacidad, al menos dos personas más se incapacitan, porque tienen que dejar de trabajar, porque tienen que atender a la persona que tiene una limitación funcional para poder ayudarle a sus funciones mínimas vitales. En Colombia, la siniestralidad, esta es la estadística de Fasecolda, siempre va corrido a un año, no tenemos estadística consolidada de 2024, pero tenemos que para el 2023 fueron 10.577 los lesionados en total distribuidos en los diferentes grupos etarios. Y para el 2023 las muertes fueron el 25% de estas más o menos, 2.568 muertes. Es decir, que por siniestralidad vial se están perdiendo significativamente vidas, pérdida de capacidad laboral en el caso de los lesionados, y esto pues afecta la salud laboral, los indicadores de las organizaciones y pues desde luego su capacidad productiva, la estabilidad emocional del grupo de trabajo, porque si es una persona que se enferma, se lesiona o muere, pues va a tener un impacto en el grupo de trabajo. Cuando hablamos de esa accidentalidad y muerte en general, no solamente en siniestros viales, tenemos que en Colombia hay 371 muertes y hay aproximadamente 5 muertes relacionadas con accidentes de trabajo, con enfermedad laboral. Tenemos invalidez, tenemos 420 en total, de los cuales 360 son derivados de accidentes de trabajo. Incapacidades parciales permanentes, tenemos un total de 15.942, de las cuales 9.613 pertenecen a accidentes de trabajo. La tasa de accidentes por cada 100 trabajadores está en 4 puntos, con un total de 523.000 accidentes de trabajo en el año 2024. Entonces, tenemos un panorama, el psicólogo ingeniero Miguel Rugel nos hablaba de
esos factores de siniestralidad humana, nos hablaba del modelo tricondicional del comportamiento seguro de Meliá y a pesar de que las organizaciones hablan del comportamiento seguro, de implementación de seguridad basada en comportamiento y de otros modelos, se siguen presentando accidentes, se siguen presentando situaciones donde todos los sectores productivos, en México lo llaman los giros de negocio, eh, tienen una accidentalidad. Para Colombia, las industrias manufactureras son las que tienen un índice de accidentalidad más alto, seguidas de las actividades administrativas, construcción. Se pensaría que minería y canteras fuera de las que tienen mayor siniestralidad, pero no lo es así, está bien abajo, mientras que construcción sí tiene un factor de riesgo significativo. Es decir, todas las organizaciones están expuestas a factores de riesgo. Y no es que no tengan estrategias para intervenir, porque finalmente diferentes profesionales, la doctora Zuleima lo ha hablado, no recuerdo qué otra profesional habló de la parte normativa que deben implementar las organizaciones en sus diferentes países que tienen una normatividad propia. Para el caso de Colombia, tenemos como estrategias la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el Plan Estratégico de Seguridad Vial para Prevención de Riesgos Viales y de Tránsito, procesos organizacionales para gestión del talento para vincular a un talento seguro, pero a lo largo de todo ese recorrido normativo y obligatorio, se queda la pregunta de por qué se siguen presentando accidentes laborales. Tenemos un marco normativo muy fuerte. Aquí en Colombia se producen leyes cada rato, cada 2, 3 meses se están sacando una adhesión a las normas existentes, pero las más representativas a nivel de seguridad y salud en el trabajo es la Ley 1562 de 2012 que modifica todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el decreto 1072 de 2015, que es el que establece todos esos parámetros de implementación del sistema de gestión, la resolución 0312 del 2019, que implementa los estándares para medir a las organizaciones el cumplimiento del sistema de gestión. Tenemos la GTC 45, que es la que establece lo del panorama de riesgos, dentro de los cuales está el que nos atañe como psicólogos, que es riesgo psicosocial. Tenemos la resolución 40595, que es la del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Tenemos a nivel de salud mental un amplio marco normativo. Acá no incluye la resolución 2646 de 2008, que es la que nos dice qué son los riesgos psicosociales que debemos evaluar y como esos parámetros iniciales. La resolución 2764 de 2022 complementa esa resolución 2646 y nos dice cuáles son los instrumentos válidos para evaluar los protocolos a implementar y la frecuencia de evaluar las organizaciones de acuerdo al nivel de riesgo. Esta resolución también nos habla de la implementación de acompañamiento al trabajador, de que si hay pandemia, como sucedió con el COVID, que se debe brindar un acompañamiento y toda una parte de atención a la salud mental. Sale en el mes de julio la ley 2460 del 2025 que modifica, no deroga, modifica la ley 1616 de 2013, que era la ley de salud mental, y da unas órdenes complementarias a las organizaciones de atender los factores de riesgo psicosocial, de planificar, evaluar, identificar e intervenir los factores de riesgo psicosocial como parte de ese proceso de bienestar al trabajador. Y el decreto 728 adicional, también de 2025, nos dice que se debe tener esa atención y acompañamiento virtual, presencial al trabajador para temas de salud mental, para primeros auxilios, es decir, nos amplía el campo de acción de lo que se debe hacer dentro de las organizaciones para proteger la salud mental del trabajador, para cuidar la aparición de enfermedades o la situación de accidentes laborales derivadas de una condición humana. ¿Qué pasa con la siniestralidad? Lo decía hace un momento, ya aquí como para retomarlo un poco, tenemos pues que en el momento del accidente, la baja productividad, supresión del cargo, contratación temporal sin conocimiento o experticia, una curva de aprendizaje de pronto demasiado larga y
puesto requiere que sea más rápida. Después del accidente, para la persona y para la empresa, para la empresa bajo rendimiento laboral, porque tiene una limitación funcional en el trabajador, debe de pronto reubicarse el trabajador. Y si ya es muy grave, y aquí en Colombia pasa regularmente que la persona puede tener una condición significativa, pero cuando va a calificación de pérdida, a pérdida de capacidad laboral, calificación de pérdida, le dan por debajo del 50, entonces se indemniza, ordenan a la organización reubicarla, no lo pensionan, debe seguir trabajando porque está dentro de su vida útil. Entonces allí hay empresas que optan por solicitarle al ministerio esa autorización de despido porque su sector productivo no lo permite, o pensemos de pronto un minero y que una persona quede en una limitación funcional en silla de ruedas y es una persona que trabaja en socavones, pues no va a funcionar. Pero si el ministerio no lo pensiona, no le da la capacidad superior al 50, la pérdida de capacidad, pues va a tener que seguir trabajando, reubicado, y si la empresa no tiene dónde, pues sencillamente sería el camino y eso le va a generar un costo adicional a la empresa. ¿Por qué se presenta esto? Villalobos nos dice que el problema es la conciencia que tiene el trabajador sobre el factor de riesgo. No es que el trabajador no lo sepa, no es que el trabajador no conozca el riesgo. Y en el ejemplo que yo daba de andar en la moto sin casco, el trabajador sabe, el conductor sabe que necesita el casco, pero tiene la conciencia de que no es importante, y como en su nivel de cognición dice que no es tan relevante, no va a cambiar el comportamiento y asume comportamientos de riesgo. Entonces, no necesariamente es el conocimiento del riesgo, que es muchas veces lo que se hace en las organizaciones, de esas capacitaciones preoperacionales, las charlas de 5 minutos, recuerden el factor de riesgo, mire que tienen que utilizar el casco, tienen que utilizar en alturas la eslinga, la línea de vida, que el andamio tenga ciertas condiciones. El trabajador lo sabe, pero dice, eso es irrelevante. Yo siempre he trabajado así y nunca me ha pasado nada. Entonces, la conciencia de riesgo es diferente al conocimiento del riesgo y por eso se dan los factores de accidentalidad laboral. Cuando hablamos de del origen de esos factores de riesgo, el ingeniero Miguel nos hablaba que hay factores humanos y factores derivados de la organización. Hay algunos conceptos que nos dicen que está el 90% del accidente derivado de las personas, otros nos dicen que 96%, algunos hablan de un poco más, pero está superior al 90% que esos accidentes son derivados de actos inseguros causados por las personas. El otro porcentaje restante, para el ejemplo, el 4%, son derivados de condiciones inseguras o entonces derivadas de la organización, de gestión organizacional, de factores propios del trabajo, ¿cierto? De pronto causados por el azar relacionado con el puesto de trabajo, no dependiente del trabajador, pero es una proporción mínima. Por tanto, sí o sí, necesitamos trabajar dentro de la organización el componente de factor humano. Entonces, todos esos factores tienen un impacto. Infortunadamente, las organizaciones, y aquí en Colombia cerca del 99% son pymes, de acuerdo a lo que nos dice el Registro Único de Empresas. El 99% son pymes y el 99% de esas empresas, muy pocas hacen procesos de reclutamiento, muy pocas hacen procesos de selección. Y al no identificar adecuadamente el talento, al no identificar adecuadamente las capacidades de las personas en el desempeño de un cargo, pues sencillamente va a exponer al trabajador a un entorno que no conoce muy bien, a una habilidad que no tiene, a exigirle una habilidad que no tiene, y esto lleva a comportamientos inseguros. No me voy a detener mucho acá, ya Miguel lo habló bastante. A pesar de todos esos procesos que nosotros hacemos acá, digamos que el sistema
el modelo de intervención de seguridad basada en comportamiento que es muy usado en Latinoamérica, pero en las grandes empresas, en las grandes mineras, en las organizaciones pequeñas no se hace porque implica un desgaste allí. Trabajamos o se trabaja desde otros modelos, desde la ergonomía cognitiva, factores psicosociales, ingeniería de factores humanos, pero a pesar de todo eso, se siguen presentando accidentes, es decir, nos estamos quedando en el poder y en el saber, en esos factores de seguridad, de higiene y técnicos, pero estamos descuidando a la persona. Por lo mismo que no hacemos procesos de selección, por lo mismo que no evaluamos esas capacidades del individuo, por lo mismo que consideramos que invertir en bienestar no es invertir, sino es gastar, es perder el dinero. Entonces, en las pequeñas y medianas empresas, muy pocas son las que hacen inversión en acompañamiento psicosocial al trabajador, hacen inversión en capacitación, hacen inversión en poder acompañar y brindarle un servicio de atención adicional al trabajador. En mi experiencia aquí he trabajado con dos empresas que hacen esos acompañamientos. De resto, en los procesos de evaluación de riesgo psicosocial, evalúan, intervienen muy poco, pero intervienen desde la obligatoriedad de lo mínimo que les toca, más no porque realmente quieran aportar al trabajador. Entonces, el factor humano se deja de un lado y no evaluamos el querer, ese fomento de la necesidad del bienestar en el trabajador, porque a veces el trabajador, y digamos que es algo que he escuchado y que he conocido en las experiencias en algunas empresas, el trabajador, sobre todo en el nivel operativo, parte de un precepto y es, si yo me accidento y tengo seguridad laboral, tengo seguridad social, pues sencillamente no me importa porque finalmente me van a pagar. Es decir, si yo me accidento, me siguen pagando y estoy en la casa y estoy descansando. Me pagan por hacer nada. No lo ven como algo que puede tener un impacto o una afectación en su capacidad funcional. No ven que a largo plazo eso decimos acá en Colombia, le va a pasar factura, simplemente se quedan en el beneficio económico del día a día. Ah, pues me van a pagar, me van a indemnizar y ya con eso vivo. Entonces, esa percepción del trabajador no la estamos teniendo en cuenta, no estamos abordando desde ese punto. Teniendo en cuenta esto, surge la iniciativa de diseñar esta escala de evaluación de factores de riesgo de accidentalidad. Es una escala que está compuesta por 5 factores. Esta se comenzó a desarrollar durante el año 2024, a hacer un proceso de evaluación eh, tanto de contenido como de validez estadística. Por eso ha venido, digamos, evaluándose en diferentes contextos. ¿Cómo está compuesta esta escala? Bueno, está compuesta agrupada en 2 factores, factor de riesgo y factor protector. El factor de riesgo, que se espera tener resultados bajos en los trabajadores, es impulsividad, agresividad y tendencia al consumo. Y el factor protector, que se esperan resultados altos en el perfil del trabajador, es atención y es cumplimiento normativo. Está compuesta por en total 100 ítems, pero nosotros desde Proyectando Líderes, a partir del sistema Mi Gestión, hemos venido desarrollando una metodología y es un factor de aleatoriedad para disminuir el riesgo o el sesgo de los trabajadores en la evaluación como tal, la evaluación psicológica. Esto partiendo de la situación evidenciada en la evaluación de riesgo psicosocial que se aplica en Colombia del modelo javeriano, que el trabajador ya la conoce, ya sabe cómo responder y como son ítems fijos, ya saben cómo simular un resultado. Lo veo principalmente cuando se hacen análisis de puestos de trabajo para calificación de origen de la enfermedad laboral y entonces sale la evaluación de riesgo psicosocial con un resultado altísimo, todos en riesgo alto y muy alto, y uno dice, carambas, esta señora o este señor está realmente en una situación crítica en la organización. Pero cuando uno va y hace la entrevista con el par, con el jefe, con la misma persona,
la misma persona desvirtúa la respuesta o los resultados que hay en la evaluación. Porque en la evaluación de los 32 factores uno habla, bueno, eh, ejemplo, la dimensión de relaciones sociales y liderazgo, que me pasó en un caso. No, es que acá eso me va mal, la evaluación estaba altísima y uno evalúa ya en el último año. ¿Y cómo es la relación con su jefe? No, con mi jefe bien. ¿Y participa en actividades de bienestar? Sí, sí participo en actividades de bienestar. ¿Participa en capacitación? Sí, claro, aquí hay capacitación todos los meses. ¿Tiene espacio para bienestar? Sí, claro, yo, mejor dicho, hasta lo extralaboral, que es lo de la persona, estaba en riesgo alto y en la entrevista todo estaba muy bien. Entonces, hay esa tendencia a simular, por eso la metodología que nosotros utilizamos es diseñar un número de ítems. El doble de los que se van a aplicar. Para el caso de esta evaluación, al trabajador se le aplican 50 ítems, pero la escala tiene 100. Es decir, que el software hace por medio de aleatoriedad la aplicación de 10 ítems por componente, por dimensión, y termina, digamos, una evaluación, aplicando una evaluación diferente para cada trabajador. Ya más adelante, ya ahorita les muestro por qué o qué garantiza que se tenga esa fiabilidad en la aplicación de esta manera, y es por el juicio de los expertos. ¿Qué buscamos identificar? Un perfil de trabajador seguro que, como se ve en la gráfica, es el que tiene baja impulsividad, baja agresividad, baja tendencia al consumo y alto cumplimiento normativo y alta atención como factores protectores. El precavido ya disminuye un poco los factores protectores, aumentan un poco los factores de riesgo. El trabajador inconsistente, ya hay un nivel más alto en factores de riesgo y un nivel más bajo en factores protectores. Y el trabajador de riesgo es el que tiene invertida la pirámide, tiene más factores de riesgo que protectores. Entonces, digamos que de acá se plantea que es lo que más adelante les muestro cuál es ese modelo, para los trabajadores que ya están vinculados, que por normatividad no se pueden desvincular. Entonces entramos a un plan de intervención, a un acompañamiento individual. Y para quienes están en proceso de selección, que esta escala se propone como una vinculación dentro de procesos de reclutamiento para, además de competencias comportamentales y técnicas, poder identificar esos factores de riesgo en el trabajador y que aporten a la decisión de contratación. La validez de contenido de esta escala está realizada por 11 jueces expertos, dos expertos argentinos. Uno de ellos es la licenciada Mariana Molina, quien hizo la evaluación de este instrumento junto con otra colega de otra universidad argentina, dos mexicanos, una española que también está en este congreso, que es la licenciada Susana Rubiol, y seis colegas colombianos entre psicólogos y profesionales de seguridad laboral. Entonces, tiene una validación por expertos muy amplia, son 11 jueces en total. Tiene un coeficiente B de Aiken de todo el instrumento de 0,97, y lo que hace el coeficiente de Aiken es identificar en una medida de 0 a 1 la relevancia de contenido de los ítems para el constructo que se plantea medir. En este caso tenemos impulsividad, agresividad, atención, cumplimiento normativo y tendencia al consumo. Son los 5 componentes que se miden, y esto busca el acuerdo entre jueces. Entonces, los 11 jueces llegan a un consenso muy significativo de que el instrumento, los ítems están adecuadamente redactados para la variable que se quiere medir. Y cuando lo desagregamos por variables, entonces tenemos que tres ítems, tres dimensiones están en 0,97, una en 0,95, una en 0,96. ¿Listo? Entonces tenemos que hay una muy buena valoración del contenido de los ítems por dimensión. Esto hace que cualquier ítem que yo aplique en la evaluación me va a dar el mismo resultado, por eso favorece el factor de aleatoriedad. Si tuvieran resultados muy dispares, no se podría utilizar esta metodología. Por tanto, ante resultados muy altos, identifica o establece que todos los ítems miden de manera similar la misma dimensión, por tanto, se puede utilizar.
La validación estadística se realizó con 1027 trabajadores, de los cuales el 63% fueron hombres, el 37% fueron mujeres. Entre la muestra de los 1027 hay participantes de Bolivia, de Colombia, de México y de Perú. Y el nivel profesional está aplicado a todos a todos los niveles de formación. Entonces tenemos desde primaria, secundaria, bachillerato, técnico, tecnólogo profesional y nivel de posgrado. Por tanto, tiene una muestra amplia y tiene pues también de diferentes sectores productivos. ¿Cuál es la validez estadística? Entonces, cuando hablamos de la estadística por factor de riesgo y factor protector, tenemos que la dimensión de factor de riesgo tiene un Cronbach de 0,92, los cuales agrupan 60 ítems. Tiene un Cronbach de 0,74 en el factor protector. ¿Por qué no se puede tomar la medida de todo el instrumento en conjunto? Porque la medida de factor protector o la forma de calificar es una escala inversa, es decir, en los factores de riesgo va de uno que es nunca a 4 que es siempre en los ítems, mientras que en factor protector va uno siempre, 4 nunca. Entonces, por esa razón se deben tomar por separado. Cuando yo hago el análisis por todo el instrumento me da un Cronbach de 0,60, pero es por la inversión de los ítems, por tanto, no hay una igualdad en la medida, por tanto, alteraría el resultado final. Cuando hablamos de validez estadística por variables, nos vamos a dar cuenta que las que son las medidas o las escalas, las variables de factor de riesgo tienen un mejor desempeño y un mejor resultado que los factores de protección. ¿Cuál es como la conclusión temprana a la que hemos llegado con el docente que trabajamos esta revisión? Y es que a nivel individual, los individuos, digamos que tienden menos rechazo a recordar o a reconocer los factores negativos, es decir, si yo soy impulsivo, si yo tengo algo yo respondo agresivamente, si yo consumo algo de sustancias, alcohol, cigarrillo en determinados momentos, no tengo problema con reconocerlo, pero cuando vamos al factor protector, voy a mostrar no mi realidad, sino que voy a buscar mostrar la mejor imagen ante mi empleador. Entonces voy a tener allí esa situación, sobre todo con el ítem de cumplimiento normativo. Si se dan cuenta, está un Cronbach muy bajo. Cuando hago el análisis de los dos componentes, me da una medida aceptable, 0,74, pero cuando miro el solo ítem me va a dar una fiabilidad menor. Entonces, la interpretación temprana, seguimos analizando ese factor, es precisamente eso, que el factor protector tiende a simular una deseabilidad social positiva, es decir, a decir, yo cumplo las normas, yo soy muy cuidadoso, yo soy muy respetuoso. Los resultados identificados por variable, entonces, en los 1067 trabajadores, entonces encontramos, recuerden que lo que se espera son resultados bajos o muy bajos en impulsividad, agresividad y tendencia al consumo, y altos y muy altos en cumplimiento normativo y tendencia, atención. Entonces, cuando ustedes miran los resultados de atención y cumplimiento normativo muy bajo o bajo, entonces vamos a tener una situación de un riesgo de accidente allí. Lo mismo quienes tienen una tendencia al consumo alta o muy alta, una impulsividad alta y muy alta, lo mismo la agresividad e impulsividad, entonces vamos a tener en esas personas unos factores de riesgo que nos llevan a establecer o a la necesidad de establecer medidas de intervención y acompañamiento psicosocial para que disminuyamos en estas personas esos comportamientos de riesgo y mitiguemos o atenuemos esos factores de riesgo de accidentalidad.
El propósito de la evaluación entonces es esa, es uno, identificar factores de riesgo derivados del factor humano a partir de las cinco dimensiones. Estos resultados nos lleva a identificar esas necesidades de intervención en el personal, en los factores de riesgo, con factores de alto y muy alto y en los factores protectores con resultados medio, bajo y sin riesgo. Entonces me permite establecer ciertas acciones de capacitación. Como complemento a la evaluación de riesgo psicosocial, ¿por qué? En Colombia, la resolución 2646, en su artículo 8, establece que parte de la evaluación de riesgo psicosocial debería contemplarse la evaluación de personalidad y la evaluación de estrategias de estilos de afrontamiento. En mi experiencia de más de 6 años aplicando evaluación de riesgo psicosocial, las empresas, por lo mismo largo del instrumento de riesgo psicosocial, no evalúan estilos de afrontamiento, estrategias de afrontamiento, ni personalidad. Y cuando lo evalúan con un instrumento dedicado al área clínica, como el 16PF, como el CAQ, como el Minimul, pero no es un instrumento orientado al área laboral. Por eso la propuesta de esta escala de autopercepción de comportamiento de riesgo es que sea un complemento a la evaluación de riesgo psicosocial. Y cuarto, como toma de decisiones en procesos de reclutamiento y selección para identificar estos factores de riesgo en el candidato y a partir de ellos definir si lo contrato o no de acuerdo a su perfil de riesgo. ¿Listo? Como es un proceso de selección, puedo definir si acepto o no acepto a la persona. Este instrumento, digamos que hace parte o es, como inicio mi formación doctoral, está propuesto para hacer un proceso de validación internacional para Latinoamérica. Entonces, invitarlos a que si les interesa y si quieren aplicarlo esto, ya vieron ahí 81 aplicaciones en México, en una empresa de un profesional psicólogo. En Perú hay 210 aplicaciones, en Bolivia hay 31. En Bolivia es un exploratorio para comenzar a utilizarlo en una empresa de consultoría. Y pues la invitación para los colegas que se encuentran acá, que tienen trabajo en minería o en diferentes empresas, conducción, hacer parte de este proceso de validación como parte de mi trabajo de tesis doctoral y como parte del aporte a esa contribución de la seguridad laboral y la identificación de riesgos. ¿Cuál es ese modelo que utilizamos para evaluación? Ya lo dijimos, identificar esos perfiles de riesgo en los trabajadores a partir de 5 componentes. Los 4 perfiles que evalúa: trabajador seguro, precavido, inconsistente y de riesgo. Y es aplicable a procesos de selección, que es, creo que debería partir de allí todo el proceso, es decir, que desde el inicio podamos definir si cumple o no cumple con el perfil de comportamiento de riesgo, si es una persona que va a ser muy tendiente a eh, tomar decisiones impulsivas, a no cumplir las normas, sobre todo en el marco de empresas de conducción, de empresas mineras, sería muy significativo. Y parte de allí, pues daría una respuesta positiva a los procesos de reclutamiento, de planes de capacitación, de intervención individual, para mitigar esos hallazgos que se encuentran en las personas. Si bien conozco que el método, la metodología de seguridad basada en comportamiento es análisis de conductas de manera general sin individualizar comportamientos, creo y considero que esto sería un elemento fundamental para, previo a todo el proceso de trabajo, poder considerar esos factores e identificar riesgos previos a. Como conclusión de este ejercicio, como tal, los ítems o el instrumento, de acuerdo a la valoración de los expertos, tiene una construcción positiva, es decir, tiene un muy buen resultado en el coeficiente de Aiken para validez de contenido, que todo el instrumento tiene un Aiken de 0,96. En palabras de Carmen Raquena, es: el instrumento cumple y evalúa lo que quiere evaluar. Quiere evaluar impulsividad, los ítems están diseñados para tal fin. Quiere evaluar impulsividad,
Los ítems corresponden a impulsividad, evaluar comportamiento de riesgo, en tendencia al consumo, en cumplimiento de normas, en procesos atencionales. El instrumento está adecuadamente orientado y redactado para tal fin. La aplicación en pruebas piloto, pues ya recordemos, tiene un alfa de Cronbach de 0,92 para factores de riesgo y 0,74 para factor protector. Y el análisis de componentes, pues el factor protector es el que tiene un resultado más bajo y se aduce que es esa tendencia a mostrar una deseabilidad social de manera positiva ante el empleador o posible empleador en procesos de reclutamiento y selección. Y ya hemos tenido la experiencia de evaluar empresas con entre procesos de selección y también involucrarla en procesos de evaluación de riesgo psicosocial y hay una muy buena sinergia de resultados que permiten hacer un análisis comparativo. Bien, esa era la presentación que tenía para contarles la experiencia de esta escala, de dónde se ha utilizado, cuáles son esos beneficios que tiene para las organizaciones. Y como proyectando líderes, pues les dejo mis datos de contacto, los servicios que tenemos en nuestro software Mi Gestión, que es el que permite la aplicación de esta evaluación de comportamientos de riesgo y las demás funciones para gestión humana. Muchas gracias. Adicional, pues tenemos también una universidad corporativa que estamos haciendo el lanzamiento, que es un aula virtual para procesos de capacitación y formación del capital humano. Muchas gracias.